Vamos a tener un conversatorio en relación a la temática de la estructura del Estado y la separación de los poderes. ¿Alguno de ustedes recuerda, posiblemente en el colegio, ¿no?, en universidad, ¿no?, en algún curso o taller, sobre un hecho que marcó históricamente, ¿no?, una revolución que marcó un antes y después, al menos en el mundo histórico del derecho, denominado la Revolución Francesa? ¿Quiénes han escuchado sobre ese término? Levanten las manos. Sobre el suceso o el acontecimiento, ¿no?, que ocurrió en Europa, denominado la Revolución Francesa. Correcto. Sí, perfecto. Este es un suceso, ¿no?, que marcaría un antes y un después, ¿no?, desde el punto de vista de la historia del derecho. ¿Por qué? ¿Qué sucedía antes de la Revolución Francesa? ¿Quién era la autoridad, ¿no? ¿Quién era el máximo poder, ¿no? ¿Existía un congreso? ¿Existía algo denominado como un ministerio? ¿Quién era la autoridad? A ver, el rey, correcto, Rubí. El rey, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, lo que se tenía, por ejemplo, en el país de Francia como establecido, era que su sistema de gobierno era un sistema monárquico. ¿Qué implicaba el sistema monárquico? Que prácticamente la concentración de todas las funciones y de todo el poder, ¿no?, del Estado esté centrado, ¿no?, en un solo representante, ¿no?, que es el monarca, conocido como el rey. ¿Qué implicaba, no? ¿Cómo era la forma de gobierno? El monarca era quien hacía y deshacía, en el sentido de dar órdenes, funciones, limitaciones, restricciones hacia la población en distintos ámbitos, ¿no?, que es temas de economía, temas en relación a, no sé, comercio, en relación inclusive a declarar guerra, en el cobro de impuestos, en relación a la poca, ¿no?, educación que se brindaba, ¿no?, porque recordemos que en ese entonces en Francia, la mayoría de la población, que era el 97%, pertenecía a la comunidad, ¿no?, del tercer estamento, el campesinado en general, ¿no?, entre ellos también artesanos, algunos que tenían oficios, pero se caracterizaban por ser iletrados. Entonces, ¿qué ocurría, no? Este tipo de poder, ¿no?, se transfería genéticamente, ¿no?, es decir, con la descendencia, y con ello se transfería también el poder, ¿no?, de todo el Estado. Sin embargo, como se pudo apreciar en la Revolución Francesa, ¿qué sucedía, no? ¿Era eficiente o era ineficiente, ¿no?, el poder del monarca respecto de la población? ¿Cómo la pasaba la población? ¿La pasaba bien? Tipo país del primer mundo, con todos los beneficios, contaban con seguro, contaban inclusive con alimentación estable. ¿Qué creen ustedes, según lo que recuerdan? ¿Era buena o mala? No, claro, Carlos, no era para nada buena, ¿no? Por el contrario, ¿no? Sufrían mucho. De hecho, en el periodo en el cual se realiza la Revolución Francesa, ocurrió el peor invierno en Francia. ¿Qué conllevó a esto? Que hubiera hambruna, ¿no? Hasta el punto que empezaron a ver, ajá, correcto, estimada Rubí, había mucha hambre. Y por lo mismo que había mucha hambre, empezaron a haber disturbios, primero a nivel interno de la población, ¿no?, saqueos a panaderías, asaltos, ¿no?, lo que comúnmente ya tenemos delimitado en nuestro marco normativo peruano, ¿no?, como hurto, ¿no?, robo en general. Pero ¿a qué se debía este descontento, ¿no? De que era tanta la concentración del monarca que había generado prácticamente que la sociedad se dividiera en tres estamentos. Uno en el cual estaba el monarca, ¿no?, que estaba acompañado de el primer estamento, que era la nobleza. Correcto, Rubí, ¿no? También aumentaba los impuestos. ¿Por qué? Porque un monarca, ¿cómo medía, por ejemplo, hoy en día, cómo se medía el Estado, cómo se suele medir el estatus, al menos alguno de los factores, por la capacidad adquisitiva o la capacidad económica? Y en el mundo de los monarcas, ¿cómo se medía el estatus? Por la cantidad de tierras, la cantidad de poder. No bastaba solo con ser monarca, sino qué tan grande era tu imperio. ¿Y qué hacía el monarca? Como necesitaba tener mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de tierras para incrementar su imperio, una de las cosas que hacía a veces era el incremento de impuestos, ¿no?, a costa de la población. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la nobleza no tributaba. Era muy curioso, porque aquellos que tenían mayor capacidad adquisitiva no generaban tributos. De la misma forma, el clero, que era el segundo estamento, también estaba exonerado de tributos, ¿no?, y contaban con ciertos beneficios. Sin embargo, el tercer estamento, ¿no?, que era prácticamente la clase obrera o la clase trabajadora en aquel entonces, ¿no?, que era la población, la mayoría de ellos campesinos, conformaban el 97% de la población. Entonces, debido a todos estos factores, digamos, que perjudicaban a la población empezó con una serie primero de revueltas, hasta que se encadenó lo que se denomina como la Revolución Francesa, mediante la cual se da un acontecimiento muy importante, ¿no?, una declaración. ¿Algunos de ustedes recuerdan cómo se llamaba al menos el título de esa declaración? Que por primera vez se realiza una declaración, ¿no?, en base a ciertos derechos. ¿Recuerdan el nombre de la declaración? Me voy acá a revisar el chat. Correcto, comentan. El nombre de la declaración, firman una declaración muy importante, ¿no?, a nivel inclusive de los tratados que tenemos hoy en día. Correcto. La Declaración de los Derechos Humanos.
¿Qué sucedió con la Declaración de Derechos Humanos? Por primera vez se dejó establecido de manera expresa que todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser personas, ¿no?, tenemos ciertos derechos que deben ser respetados, ¿correcto? Por eso se hace la declaración de cuáles serían esos derechos que deben ser respetados. Y asimismo, por primera vez, al menos se había comentado mucho, ¿no?, por la idea de la ilustración que había en aquel periodo de la época de la Revolución Francesa, pero por primera vez se deja establecido, ¿no?, por escrito, de que estos derechos tienen una jerarquía mayor al gobernante, es decir, mayor al monarca. De tal manera, ¿no?, que el monarca, a partir de ahora, porque la revolución tampoco fue inmediata, ¿no?, recordemos que el monarca vivía en aquel entonces en el Palacio de Versalles, y que del Palacio de Versalles fue trasladado después de, digamos, una de las primeras revueltas, fue trasladado junto a su esposa, ¿no?, a París. Y desde París aún se le continuó, ¿no?, se le permitió que siguiera gobernando, pero en base a esta Declaración de Derechos Humanos. ¿Y qué implicaba? Que estos derechos deben ser respetados ahora por el monarca, y que por más que el monarca en aquel momento seguía teniendo la concentración de un poder, ¿okay?, este poder en el ejercicio, en la parte material, no podía ir en contra de los derechos, ¿no?, del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Porque estos derechos debían ser respetados, no debían ser vulnerados. Entonces, ¿por qué es muy importante y por qué comienzo narrándoles sobre este hecho? Porque por primera vez en la historia, al menos de manera escrita, se hace un reconocimiento en que el poder, ¿no?, del gobernante tiene que estar limitado, ¿okay? Y que esa limitación, al menos en aquel entonces, estaba supeditada a la no vulneración de determinados derechos que todos, no solamente ya era el clero, no solamente era la nobleza, que las personas, por el simple hecho de su condición de ser seres humanos o de ser personas, tenían esos derechos, que no eran un favor, sino que ya era una declaración, un reconocimiento de la existencia de esos derechos en cada uno de los individuos, o llámese personas. Por consiguiente, se sientan las bases en las cuales se establece que un sistema de gobierno puede ser limitado en cuanto a su poder, que ese poder ya no va a ser más absoluto, que ese poder, inclusive lo que pasó, ¿no?, al menos en el tema de la Revolución Francesa, ya no debía ser un sistema monárquico, por los constantes abusos y atropellos que habían evidenciado este tipo de sistema, ¿no? En aquel entonces pasaron de un sistema monárquico a un sistema republicano, ¿ok? ¿Y cómo se ve trasladado eso? ¿Cómo se ve afectado hoy en día? De que como parte de ese periodo, ¿no?, en el cual se limitan los derechos, también ocurrió, ¿no?, otra serie de pensamientos. ¿Han escuchado de, por ejemplo, Montesquieu, ¿no? ¿Quién ha escuchado de Montesquieu, el autor? ¿Alguno? Levante la mano, aunque sea, ¿no? O diga yo en el chat. Rubí, muy bien, Rubí. Montesquieu. ¿Qué sucedía? Montesquieu, por ejemplo, en el año 1748 aproximadamente, crea una obra. ¿Cuál era la obra famosa de Montesquieu? Creó varias, pero la más importante. ¿Recuerdan cuál era el nombre de esa obra? Tenía que ver con espíritu. El espíritu de materia del curso, lo que estamos viendo ahora. Las leyes, si no me equivoco. Correcto, estimada Rubí, el espíritu de las leyes. En esa obra, ¿no?, que crea Montesquieu, muy aparte de reconocer y reforzar ciertas ideas en cuanto al poder del gobernante o el poder de la autoridad tiene que ser limitado, propone algo muy interesante. Propone lo siguiente, ¿no?, que prácticamente el abuso, lo que conocemos, ¿no?, abuso de autoridad o el abuso de poder, digamos, se sistematiza debido a que una sola persona o una sola entidad tiene la concentración de diversos poderes y diversas funciones. Por lo tanto, que para mantener un equilibrio y que no hayan esos abusos o hayan atropellos, por lo general, como parte de esa libre disposición, entre comillas, de un conjunto de facultades casi absolutas, es que los poderes deberían separarse. ¿Okay? Y Montesquieu propone, a ver un momento, estimado José, tu audio, por favor. Y Montesquieu propone, ¿no?, que esos poderes deberían, que ese poder, ¿no?, que antes ostentaba, por ejemplo, un monarca, debería de dividirse en tres, ¿no?, en tres grandes estamentos o en tres grandes poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Correcto? Estimado José, tu audio está encendido. A ver un momento. Listo. Ya, bien. Entonces, Montesquieu propone o plasma la idea de que digamos, un mecanismo de gobierno debe ser uno en el cual los poderes estén divididos, de tal manera que no resida en una sola entidad y menos en una única persona la concentración de tantos poderes o tantas facultades como ocurría, por ejemplo, en la monarquía, que el rey podía dar una ley, una norma,
y que el mismo rey podía ejecutar esa norma para que se incumpla, y si alguien incumplía, el mismo rey podía sancionar a la persona que incumple. Entonces propone que existan tres grandes poderes, y de tal manera que las facultades se repartan entre estos tres poderes, y que estos tres poderes tengan la atribución y facultades de controlarse o limitarse, fiscalizarse o supervisarse, como quieran denominarlo, ¿no?, entre sí mismo, para que ninguno actúe por encima del otro. ¿Por qué? Porque a estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se le establece la misma jerarquía. No es que uno esté por encima del otro o que uno tenga, digamos, una mayor preponderancia por encima de otro. Lo que sí ocurre en nuestra actualidad es que tiene un mayor, digamos, nivel de representación, ¿no?, para ciertos protocolos, para suscribir tratados, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo. Pero no es que sea un jefe, ¿no? Y no me refiero en el sentido jefe de que representa, sino jefe como superior jerárquico. En fin, entonces, estas tres entidades son propuestas por Montesquieu. Y asimismo, en nuestro sistema, ¿no?, peruano, llegan estas ideas, ¿no?, de la separación de poderes, llegan las ideas de los derechos humanos, llegan las ideas de que el sistema de gobierno no debe estar en una sola, digamos, en una sola entidad o en una sola persona, y asimismo se complementa también, ¿no?, con una idea muy preponderante de prácticamente el filósofo Jacques Rousseau, ¿no? ¿Han escuchado de Rousseau? ¿Qué fue lo que propuso como grande aporte en el mundo del derecho y de la historia también? Hay una obra también, cuya portada aparece como si fuera la figura de un rey, ¿no?, comprendido con una serie de población que parece como si fuera un monstruo. ¿Recuerdan el nombre de esa Un obra? contrato social. Correcto, el contrato social. Oh, ¿Qué por mí, establece el espérate, contrato social? ¿Qué tal? ¿Me comentabas? Se entrecortó un poco, me parece. Bien, como comentaste, es el contrato social. ¿Qué establecía esta obra del contrato social? Que, si bien es cierto, todos nosotros tenemos libertad, porque se basaba preponderantemente en la libertad. ¿Se imaginan ustedes lo caótico que sería, ¿no?, si cada persona individualmente actuara en base a su libertad? Correcto, también propone la idea de voluntad general, estimada. Si cada individuo actuara en base a su voluntad, ¿se han puesto, por ejemplo, a analizar cómo ocurre o cómo suele ocurrir la conducta humana o desenvolverse cuando están en grupos? ¿Suele ser por voluntad propia, suele ser pacífico, o siempre, como parte de la convivencia, suele haber ciertos conflictos? Para plasmarlo en algunos ejemplos, ¿no?, aquellos que de repente vivan en un condominio. La convivencia siempre es, digamos, todos piensan de la misma manera, ¿no? Todos actúan en base a una misma creencia, o cada quien, si actuara en base a su propia libertad, chocaría, ¿no?, digamos, en mediano, largo o corto plazo, tarde o temprano con otras personas. ¿Eso ocurre, sí o no? Y antiguamente, cuando el derecho todavía no constaba, por ejemplo, en un código, en una constitución, ¿qué solía ocurrir, no? Las personas a veces tomaban justicia por cuenta propia y a veces sin un debido procedimiento. A veces inclusive, como ocurría, por ejemplo, en temas de la Santa Inquisición. Tal persona, el vecino, acusaba a su vecino, ¿no?, de que tal persona es hereje, sin ningún medio de pruebas, y con tan solo la acusación se sometía a esta persona a un procedimiento que a veces era muy injusto. Entonces, de la misma forma, este gran autor, ¿no?, Rousseau, indicó o nos hizo percatar, ¿no?, de que si cada persona actuara digamos, bajo su libre albedrío, indudablemente no sería factible o no sería posible la convivencia en sociedad, porque tarde o temprano van a haber conflictos, y esos conflictos pueden desencadenar prácticamente en un caos, en un desorden, como ocurre, por ejemplo, en un tema de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde había cierta comunidad de judíos que eran prácticamente sometidos y vulnerados en cuanto a sus derechos por base a la mayoría, porque la mayoría tenía una creencia de moral que ciertas acciones eran correctas para ello, pero que en realidad, a los ojos de la luz y discernimiento de otros estados, podemos darnos cuenta que no era de esa forma. Por lo tanto, lo que Rousseau propone es que todas las personas tienen libertad y van a actuar en base a su libertad, pero que esa libertad no es absoluta, sino que esa libertad va a estar limitada o restringida parcialmente, ojo, no totalmente, parcialmente, de tal manera, ¿no?, que esa limitación nos permita convivir en sociedad. Por eso se dieron diversas normas en diversos aspectos, ¿no?, como por ejemplo el Código Penal, ¿no?, que está prohibido el robo, está prohibido el hurto, está prohibido, por ejemplo, causar lesiones graves o leves, está prohibido el secuestro. ¿Por qué? Porque en la medida que restringimos ciertas conductas que pueden ser nocivas para nosotros, vamos a alinear el comportamiento o la conducta de las personas dentro de la conducta o dentro del margen permitido
para que no exista, entre comillas, al menos a nivel teórico, esos conflictos. Sin embargo, pese a ello, en la parte práctica, existen personas, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Que está prohibido, por ejemplo, que evadas impuestos, pero hay personas que indudablemente van a evadir. Está prohibido, por ejemplo, en temas administrativos, ¿no? Que haya plagio en relación no sé, a trabajos, a investigaciones, pero hay personas que continúan reincidiendo en ello. Sin embargo, nuestro marco normativo lo que hace es prácticamente limitar hasta dónde inicia o dónde puede terminar preponderantemente tu conducta en base a tu libertad. Y por ello es que Rousseau manifiesta que es muy importante que cada individuo, pese a tener derechos, renuncie a un margen de ese derecho de tal manera que lo alineemos a una voluntad general. ¿Y cuáles suelen ser esas voluntades generales? Se establecen como principios, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr como sociedad, ¿no? ¿Queremos que haya pena de muerte? No queremos que haya pena de muerte, ¿no? ¿Queremos que pagar impuestos o no queremos pagar impuestos? ¿Queremos que hayan obras? ¿Queremos servicios de atención? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Hacia dónde aspiramos? Se reconoce en base a los principios. Y si se dan cuenta, cada área dentro del derecho tiene sus propios principios. Existen principios en relación a derecho penal, principios en relación a derechos administrativos, principios en relación a derecho civil, comercial en general, ¿no? ¿Y cómo se va plasmando todo ello? A las finales, como existe esta idea de voluntad general, esta voluntad general no puede quedar en un aspecto teórico, ¿no? Interés común, bien común, ¿no? Voluntad general, en términos concretos. No puede quedar en un término teórico, ¿no? Por lo tanto, es indispensable que existan instituciones, ¿no? Físicas, ¿no? Donde estén personas trabajando en su oficina, en una jornada de trabajo, cumpliendo una función, ¿no? Que han escuchado los términos, ¿no? Un funcionario público o servidor público, ¿no? Una función social o función pública para hacer efectivo en la realidad, ¿no? El cumplimiento de esos objetivos. Y es en base a ello que partimos desde el punto de vista general, ¿no? Y nos vamos diversificando. Bueno, ¿a qué me refiero con el punto de vista general? A los tres grandes poderes. En el caso peruano, tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo y tenemos un poder judicial. Doctor, no entiendo bien en qué consiste cada uno de ellos. Ok, en base al poder legislativo, su función va a ser dictaminar, ¿no? Promulgar leyes o normas para que sean cumplidas por la población. Porque, ¿qué sucede, no? A mí nadie me podría decir, tú estás obligado a realizar una función o no, a no realizar una determinada función si es que no existe una ley que me lo permita o me lo prohíba, de cierta manera. Inclusive en el rubro del derecho penal, ¿no? Te indican, ¿no? No me pueden, digamos, imputar un delito que no existe, ¿no? Si me estás imputando, ¿no? Una presunta comisión de un delito, en el Código Penal yo debería leer y ver que ese delito exista, porque si no prácticamente estás inventando un hecho que no está tipificado, quiere decir que no está escrito y no me podrías asignar una consecuencia legal de algo que no existe. Entonces el poder legislativo dicta leyes, ¿no? Que van a prácticamente limitar, ¿no? Nuestra libertad para lograr un bien común, ojo, no a nivel particular, no un beneficio personal, sino a nivel común de manera colectiva, es decir, un beneficio para la sociedad. Esa es, en resumen, ¿no? La función del poder legislativo. ¿Y cuál sería la función del poder ejecutivo? En el derecho, guíense bastante por los nombres, ¿no? De la institución o nombre de las normas, ¿no? Poder ejecutivo, o sea, que tiene poder, tiene la facultad. Ejecutivo, de ejecutar. ¿Qué vas a ejecutar? Las normas que ha hecho el legislativo. ¿Y cómo? Puedes de repente realizar algunas normas complementarias y puedes velar para que digamos, estas leyes se cumplan. Pero indudablemente, cuando hablamos de poder ejecutivo, por ejemplo, nos referimos a el presidente de la República, viceministro, bueno, en este caso, presidenta de la República, ¿no? En esta situación actual, ¿no? El primer o primera, ¿no? Viceministra y la segunda viceministra, correspondiente. Ahora, ¿esas tres personas bastarán para gobernar todo un país, ¿no? Teniendo en cuenta que somos más de 30 millones de personas? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Tres personitas para gobernar todo un país? Evidentemente no. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que existan otras entidades que apoyen, dentro del Poder Ejecutivo, que apoyen a esas tres figuras. Y por ello se crean los denominados, que a cada rato podemos ver en la televisión, se crean los denominados ministerios, ¿no? Y que para entender cómo funciona, cuáles son las funciones de un ministerio, basta con entender su nombre para darnos algunas ideas o referencias, ¿no? Ministerio de Agricultura, Ministerio de Justicia, ¿no? Del Ambiente, de la Mujer, de Comercio Exterior y Turismo, de Defensa, de Economía y Finanzas, de Educación, de Energía y Minas, Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión Social, el de Cultura, el de Transporte, el de Trabajo, de Relaciones Exteriores, el de Salud,
el de la producción, ¿no? Y el de vivienda, si no me recuerdo. Bien, entonces, en base a todos esos ministerios, ¿no? Es que ya tenemos prácticamente un ente, una entidad, y dentro de cada ministerio un responsable, denominado ministro, que se va a encargar de ejecutar las políticas públicas en su área en concreto, ¿no? El encargado, de, por ejemplo, de agricultura, ver temas, ¿no? En relación a campos de agricultura. El de vivienda, de construcciones de vivienda y problemas de repente de saneamiento. El de salud, de la adquisición de medicamentos, de la fiscalización de repente de farmacias y el otorgamiento de ciertas licencias en general, ¿no? Entonces, eso es de manera resumida cómo funciona el Poder Ejecutivo. Y como tercer, digamos, poder general, ¿no? Grande, como parte de los tres grandes poderes, es el Poder Judicial, ¿no? Quien es el encargado, ¿no? De evidentemente, ¿no? Brindar una sanción, es decir, una función jurisdiccional. Doctor, no entiendo qué es una función jurisdiccional. La función jurisdiccional es aquella que te permite resolver un problema que tenga una índole legal, ¿no? Si de repente una persona, ¿no? Terminó con su pareja y tiene un problema, ok, pero eso es un problema de índole legal, no necesariamente, ¿no? Pero si termina con su pareja y hay menores de edad y como parte de la separación tenemos que determinar quién se va a ser responsable de la mantención de los hijos, quién va a tener la tenencia y cuál va a ser la frecuencia del régimen de visitas, ahí sí sería prácticamente un tema legal. Y por lo tanto, el Poder Judicial, cuando hay un conflicto de índole jurídica, tiene la capacidad de resolver ese problema y tiene una atribución, ¿no? O tiene una característica, que cuando el Poder Judicial resuelva ese problema, las partes que han acudido a este sistema están obligados a aceptar la decisión. Y este es un avance muy importante, ¿no? Dentro de un sistema para mantener de cierta manera la armonía. Que en algunos casos, algunos pueden opinar, ¿no? Y salen en comentarios periodísticos que la sentencia no es justa, que la sentencia ha tenido deficiencia. Ok, ese es otro aspecto, digamos, secundario. Pero la idea es que cuando hay un conflicto, tú no vayas directamente a solucionarlo por cuenta propia o por mano propia. Porque hemos visto en antecedentes históricos que muchas veces, ¿no? Cuando ocurren estos sucesos, y ocurre inclusive hasta el presente año 2023, acusan de repente a una persona de haber sido violento, o acusan de repente a una persona de haber cometido un hurto, y toda la población actúa de una manera que no está amparada por el derecho, ¿no? Lo desnudan, lo hacen caminar por la plaza, lo queman vivo en general, y son conductas que no van acorde a los principios que buscamos en sociedad. Por lo tanto, es muy importante que haya un tercero con ciertas características, ¿no? Conocimiento en el área, que sea imparcial, que tenga la facultad de decidir de acuerdo a la materia, ¿no? Un no especialista en civil va a ver temas, por ejemplo, de contrato. Un juez penalista en relación a delitos. Un juez de familia, temas de alimentos, y así, ¿no? Que tenga la competencia en específico para las finales brindar, ¿no? Una solución. Y de tal manera que la convivencia no sea un caos, ¿no? Y si las personas tienen un conflicto, puedan acudir a ese tercero para que, en base a su función jurisdiccional, pueda entrar a ver, ¿no? Cuál es el conflicto y a resolver proponiendo una solución mediante una sentencia. Y ahora, esos son los tres grandes poderes del Estado. Sin embargo, ¿no? Son tantas las necesidades, ¿no? De la población que es muy importante que el Estado de cierta manera esté presente cerca, ¿no? A cada una de las personas o al menos a cada uno de los colectivos, ¿no? ¿Cómo se agrupan, por ejemplo, los colectivos a nivel de Perú? A través de espacios geográficos. ¿Como cuáles? Los departamentos. Y dentro de los departamentos, las provincias. Y dentro de las provincias, distritos. Y de tal manera que dentro de cada uno de estos, ¿no? Al menos en su mayoría, porque sí ocurren ciertas deficiencias, por ejemplo, en zonas limítrofes, zonas de frontera en general, pero al menos en cada uno de estos exista presencia de autoridad de cierta manera, ¿no? El gran ejemplo es la municipalidad. Cada distrito tiene su propia municipalidad, para que a través de esta municipalidad pueda atender, de base a sus facultades, ciertas, digamos, problemáticas a nivel de un distrito en concreto. Y si el gobierno local, denominado municipalidad, tiene ciertos problemas, esos puedan acudir, por ejemplo, a un gobierno regional. Y si este tiene determinados problemas, puedan acudir a otras entidades. ¿Por qué? Porque nuestra estructura del Estado preponderantemente se basa de la siguiente forma. Lo que hemos estado viendo. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pero como no basta estos organismos, ¿no? Así pongan la cantidad de sedes que pongan, no bastan esos organismos, es muy importante tener el apoyo de ciertas entidades, como por ejemplo lo que les estoy mencionando, ¿no? Los gobiernos locales, como municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Y en el caso del Poder Ejecutivo, tiene su principal brazo derecho, el Consejo de Ministros, que reúne a la cabeza de cada ministerio. Pero adicionalmente todos ellos también necesitan contar
con el apoyo de ciertos organismos. Y entonces nuestra Constitución del 93, que reconoce esa necesidad, hace, digamos, un hecho histórico, denominando o creando los famosos organismos autónomos. ¿Han escuchado alguna vez ese término? Y si alguno ha escuchado de repente, ¿puede mencionar algún organismo autónomo? Ah, por ahí alguien me hace una consulta. Profesor, tengo una consulta. ¿La presidencia del Consejo de Ministros también es un ministerio? Sí, de acuerdo a nuestro marco normativo peruano, también es considerado un ministerio, la propia presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en base a la Constitución del 93, existen ciertos organismos, se crean organismos autónomos. ¿Y cuál es la idea de crear ciertos? Correcto, estimada Norma, el Tribunal Constitucional. No, el Tribunal, bueno, sí, el Tribunal Constitucional es uno de los organismos. ¿Cuál es la idea de contar con organismos autónomos? Ajá, el Jurado Nacional de Elecciones, estimada Rubí. La idea es lo siguiente, ¿no? Existen problemáticas, ¿no?, dentro de la sociedad que son tan complejas que es muy importante que existan profesionales, ¿no?, que tengan un conocimiento técnico especializado y una entidad que también sea técnica y especializada para saber cómo resolver esos problemas, ¿no? Porque, para ponerlo en caso muy práctico, ¿no?, cuando vemos temas de la medicina, por ejemplo, un médico, ¿crees que podría haber, ¿no?, por más que se dedique 10, 20, 30 años, podría tener la experticia para dominar cirugías a todos los órganos del cuerpo? Pues indudablemente ello no es factible, al menos en nuestra realidad. A nivel teórico podría tener estudios, sí, pero no es muy recomendable. Y por ello, ¿qué hizo la medicina? Al igual que muchas carreras, especializarse por área. De tal manera que va a haber médicos que dedican 10, 20, 30 años o más a ver temas de problemáticas de cardiología, el corazón. Otros que van a dedicar la misma cantidad de tiempo a ver problemáticas en relación a la dermis, la piel. Otros en relación al tema de neurología, ¿no?, el cerebro, la cabeza en general. Y de la misma forma, en nuestro aparato jurídico, hemos tenido la necesidad, ¿no?, de crear otros organismos. Claro, Rubí, también comentas, por ejemplo, el BCR, el Banco Central de Reserva. Y algunos de estos organismos son, por ejemplo, ¿no?, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no?, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, que de ahí fue, prácticamente se extinguió y fue reemplazado por el Sistema Nacional de Justicia, ¿no?, que es el encargado de ver, por ejemplo, el nombramiento de jueces y fiscales. Tenemos también el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancas y Seguros y el Banco Central de Reserva. ¿Y por qué es importante, digamos, especializarlos o que sean entes autónomos? Porque ellos van a ver problemáticas muy en específicas o muy en concretas. Porque es prácticamente, jurídicamente, ¿no?, casi imposible que una sola persona pueda ver cualquier tipo de problema. Entonces, es muy relevante tener profesionales especializados que trabajen en entidades especializadas que pueden ver a nivel, ojo, nacional, ¿no?, de todo el país, problemáticas competentes en relación a su área. Bien, queridos, ¿no?, estimados participantes, hasta ahí, digamos, un resumen, digamos, un bosquejo a nivel general de cómo es que funciona prácticamente la estructura del Estado y la separación de poderes. Ahora, en base a lo que les he comentado, puedo apertura un espacio para que puedan hacer, ¿no?, algunas preguntas, ¿no?, o dudas o inquietudes que tuviesen, y con todo gusto puedo absolverles. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, ¿no?, en relación al aparato estatal, ¿no?, el sistema jurídico? Si gustan, lo pueden escribir por el chat. Entiendo que no hay dudas, consultas, curiosidades que quisieran saber sobre el sistema jurídico peruano, sobre la estructura estatal. Buenas noches. ¿Se me escucha?
Sí, buenas noches. Sí, sí, se te escucha. Sí, justo quería preguntar acerca, por ejemplo, comentó de los órganos autónomos, me parece que también está el Jurado Nacional de Elecciones. Ujú. Ahora está siendo uno de los organismos bastante cuestionados, ¿no? En especial por la cabeza o el presidente de la Junta. Al respecto, ¿qué es lo que se podría hacer, ¿no? Porque lo que se está buscando es precisamente cuestionar la autoridad plena que tendría este organismo autónomo, sobre todo que viene arrastrándose todavía desde las elecciones presidenciales del año 2021, que de alguna manera han tratado de, digamos, enmarcar de que no ha sido un proceso democrático, que ha habido fraude y que hasta la fecha se sigue arrastrando y que, bueno, creo que ha generado bastantes problemas, ¿no? No solamente a nivel de nacional, sino también internacional, ya que han habido bastantes pronunciamientos acerca de cómo se ha llevado el proceso de elecciones dentro de la ciudad. Sí, correcto. Sí, sí es cierto, pero cada entidad, ¿no?, tiene determinados mecanismos de controles. Ojo, no necesariamente porque haya un superior jerárquico, sino porque existen entidades que se pueden controlar entre sí. Pero ahora, justo exactamente con el Jurado Nacional de Elecciones, este tiene una característica peculiar, ¿ok? Solamente con ese, no funciona en otras entidades de organismos autónomos, ni ministerios, ni poderes del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones, cuando toma una decisión en relación a su materia, que son problemas electorales, la decisión que emita es inapelable, ¿ok? No es que tú puedes después, no estoy conforme con tu decisión, voy ante el Poder Judicial, ¿no? Para que el Poder Judicial, por ejemplo, dé otra decisión, y si esa decisión me favorece, hago prevalecer esta decisión. Con el Jurado Nacional de Elecciones no ocurre eso. Sus decisiones son inapelables, y es más, o sea, tienen que ser acatadas a la brevedad posible una vez que las dictaminen. Sin embargo, ¿qué suele suceder? Existen organismos que permiten controlar si una entidad ha hecho bien su trabajo, ¿correcto? Digamos, el mayor organismo de todos es la Contraloría General de la República, que se encarga de, por ejemplo, supervisar, fiscalizar, requerir información para sancionar, si es que en caso ocurriese, administrativamente, ojo, no penalmente, no judicialmente, administrativamente. ¿Cuáles son las sanciones administrativas? Mayormente la restitución del cargo, la suspensión sin goce o con goce, ¿no?, de haber, mayormente esa, ¿no? Y si de repente por ahí descubre que el suceso no ha sido una infracción administrativa, es decir, no has incumplido solamente el reglamento de la entidad, como por ejemplo en un colegio, ¿cuál es tu reglamento, ¿no? Llegar temprano, no faltar a clases, no faltar el respeto al profesor, aprobar tus exámenes, ¿no? Y si no cumples con ello, ¿no?, ir correctamente presentable, y si no cumples correctamente con ello hay ciertas sanciones, pero son administrativas. Pero si ocurre de que de repente esas acciones no son solo de una naturaleza administrativa, sino también delictiva, como haber, por ejemplo, no sé, malversado fondos, haber comprado, no sé, una casa, un vehículo con la plata del Estado para un beneficio personal en general, ahí sí la Contraloría lo que hace es te sanciona administrativamente y toda la información recopilada lo manda al Ministerio Público. Sin embargo, ¿no?, en este caso en concreto, el Jurado Nacional de Elecciones no está necesariamente subordinado, ¿no?, a la Contraloría General, pero sí a ciertos organismos internacionales fuera de Perú. Por ello, ¿no?, cuando ocurre prácticamente este tipo de problemáticas, acuden a veces a organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y en ese suceso, ¿qué fue lo que ocurrió, no? A la final es la comisión, ojo, no me refiero a la corte, a la comisión. La comisión recibe dudas y emite informes, ¿no?, para decir si algo ha sido bien o no ha sido bien, es decir, si se ha realizado o ejecutado acorde al respeto de la figura de los derechos humanos o contrario al mismo. Y entonces al final la comisión indicó que no hubo fraude, ¿no?, y emitió un informe diciendo, y más bien felicitando al Perú, de que sí había habido transparencia en las elecciones. Adicionalmente, algo que se tiene que saber es que en todas las elecciones que se realizan, no solamente están presentes autoridades a nivel nacional de Perú, sino que también vienen el equivalente a fiscalizadores a nivel internacional para ver que el proceso se realice con transparencia. Ahora, indudablemente, si es que encontraran, digamos, en relación a la conducta, por ejemplo, de alguno de los funcionarios que representa el Jurado Nacional de Elecciones, a él se le puede imputar alguna serie de responsabilidad por la conducta. Y si eso de repente hubiera, digamos, jugado, digamos, favorecido o perjudicado el resultado, se podría evaluar, ¿no? Pero en ese caso se evaluó, ¿no?, y al menos en relación al resultado no se encontró algo fraudulento.
Pero les comento esto para que tengan en cuenta que no solamente nuestra limitación del poder está centrada en base a lo que el Perú determina, que preponderantemente sí, pero muy aparte de ello, con el objetivo de evitar que ciertos países realicen actos contrarios a los derechos humanos, como por ejemplo un genocidio, nuestro poder como Estado también está subordinado a organismos internacionales. ¿Por qué? Porque así como nosotros, como individuos, como personas, en el margen de nuestra libertad podemos chocar y entrar en conflicto con otras personas si actuamos conforme a nuestro parecer. De la misma forma, cada Estado, entendiéndolo como un ente unitario, cada Estado, si actúa como se le da la gana, es decir, bajo su libertad absoluta y libre albedrío, podría colisionar con conflictos en base a otros Estados. Y ante este escenario, prácticamente un hecho que marcó algo muy relevante para ellos fue la Segunda Guerra Mundial. Ante este escenario, lo que solía ocurrir es que a las finales todo se solucionaba con guerra, pero después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta de que la guerra es prácticamente digamos, un hecho que genera desastre, genera pobreza, genera hambruna, genera perjuicio económico, genera daños a la infraestructura y muchos otros perjuicios más, ¿no? Incluyendo para los ganadores, de tal manera que se vio la necesidad o se vio como relevante plantear la existencia de organismos internacionales que en caso de conflicto entre dos países, para que estos no opten por la guerra, están obligados a acudir a estos organismos internacionales porque su obligación es, primero, tratar de solucionar los conflictos de manera pacífica y no ir necesariamente bajo un mecanismo bélico o de violencia. En resumen, es el esquema general, ¿no? En base a tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta, ¿no? De por medio? ¿Alguna duda, consulta, inquietud en relación a temas del poder del Estado, entidades, derechos humanos, los derechos de cada persona, temas jurídicos, o alguna curiosidad que hayan tenido en sus vidas en relación a una noticia, a un suceso, un caso? A ver, estimada Rubí, te estás levantando la mano. ¿Qué tal? Adelante. Buenas noches, profesor, después de mucho tiempo que nos volvemos a encontrar. Encantado de Profesor, ver. mi consulta es la siguiente. Hace poco se vio el caso de que en la ciudad de Huancayo, en el pueblo de Chupaca, tomaron, pues, al parecer algunos delincuentes, los encerraron en el auto y pues se produjo un incendio y producto de ello fallecieron. Supuestamente los delincuentes. En este caso, todavía, o sea, se dice que es el poblado, no se sabe si hay responsable, supongo que ya investigará si hay un responsable exactamente, pero me gustaría saber cómo se aplicaría la ley en esta parte, si le afecta a todo el poblado o solamente a los que, no sé, ¿usted qué opina? ¿Qué podría pasar con la población en sí? Ya, ahí te explico la teoría, ¿no? Y la práctica, ¿no? Para poder entender, porque si bien es cierto, ¿no? La teoría está dada y está establecida, a las finales, cuando salen en los medios de televisión, el periodista no te explica mucho de las normas, no te explica mucho cómo funciona el proceso, ¿no? A nivel judicial o el proceso de investigación, y solamente entra a cuestionar, ¿no? Si es moralmente bueno o moralmente malo lo que ve en base a un video, lo que escucha en base a una llamada o los comentarios o testigos en general. Comentarles lo siguiente, ¿no? Toda persona, ¿no? Tiene responsabilidad en base a sus propias acciones, ¿ok? En base a esa medida o en base, digamos, a eso que estoy comentando, esa afirmación, yo no podría responder bajo ninguna índole, ni civil, ni penalmente, por las acciones de un tercero. Esa es la regla general. Pero hay excepciones, ojo, ¿no? Como por ejemplo, si un menor de edad realiza, por ejemplo, el deterioro de una infraestructura, si bien es cierto, no, se dice que la norma te indica que no puedes responder por tercero, pero si ese tercero es tu hijo, ¿no? Y está bajo tu cuidado, económicamente tú como padre o como madre responderías. Pero partiendo de la regla general,
En el rubro penal no me podrían imputar un delito, como delito de repente de lesiones o delito de homicidio si los delincuentes fallecieron, ¿no? Si yo no he realizado la acción. Ahora, se puede dar el caso, ¿cómo qué ocurre en la parte práctica? ¿No? Se puede dar el caso que varios hayan realizado ese proceso, pero ¿qué sucede, no? Si no se logra identificar? Solamente aquellos que logren ser identificados van a prácticamente ser llamados a la fiscalía para que rindan sus manifestaciones y que puedan, en base a un procedimiento, establecer una sanción, ¿no? Para cada uno de los mismos. Entonces, si en la parte práctica no logran identificar a las personas, a la final es cuando activemos el aparato estatal para sancionarlo, no vamos a ver a quién dirigir prácticamente la sanción. Un claro ejemplo para ejemplificar esto es cuando tú estás caminando por la calle y de repente viene alguien en moto, ¿no? Y está con casco, nunca se quita el casco tal vez, y arrancha tu celular y se va. Ok, tú vas a ir a la comisaría, vas a denunciar un robo, pero si no sabes quién es esa persona, ¿cómo vamos a aplicarle la sanción a alguien que no tenemos ni sus datos, ni sus apellidos, ni su número de DNI en general? Puede darse el caso, ¿no? Que con la ayuda de cooperación de, por ejemplo, ciertos videos que salgan en redes o ciertos videos que haya grabado la policía, tal vez se identifiquen los rostros y como saben geográficamente dónde los pueden ubicar, si logran ubicarlo, podrán responder penalmente, pero ojo, un detalle, en base a las acciones que haya realizado, ¿no? Si de repente la persona lo que hizo fue golpearla, va a responder en base de repente a delito de lesiones. Pero si otra persona fue la que incendió el carro, esa persona va a responder por delito de homicidio. Y así en base a la participación que hayan tenido en el suceso en concreto. Un detalle adicional, ¿no? Y que tal vez es muy relevante que cada uno de ustedes sepa, es que el hecho de que yo me encuentre en una de las eximentes de responsabilidad no significa que no voy a ser investigado, ¿no? A veces ocurre que vemos en las noticias, ¿no? De que tal persona fue atacada por un delincuente, ¿no? Como ocurrió con el caso del dueño del Chipo, El Salvador, y que sacó su pistola y el delincuente también tenía un arma y él sacó pistola y disparó, y que está detenido en la comisaría. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso justo? Y los periodistas atacan y masacran, ¿no? A que el policía está mal, que todos están mal, que están actuando mal, que el sistema está mal y que debemos cambiar todo en general. Pero no, o sea, el hecho de que tú te encuentres eximido de responsabilidad puede implicar de que no vas a ir a prisión, pero no significa que no te van a detener para que al menos rindas tu manifestación. Y tienes que estar ahí rindiendo, firmando actas, estando presente en la audiencia, ¿no? Que después de ello, si estás en una causal que te exima, vas a salir libre, no vas a ir a prisión. Sin embargo, es obligación que tú rindas tus datos de las manifestaciones, tomen tu huella, ¿no? Rindas tu declaración, vayas a la sede fiscal, a la final es hacer tu descargo, y que a la final, si estás, como digo, en un supuesto de eximencia de responsabilidad, saldrás libre. Pero no significa que no te van a investigar. Por el contrario, sí te van a investigar de todas maneras para saber si durante la investigación estabas en ese supuesto que te exime de responsabilidad. Bien, estimada Alondra, veo tu mano levantada. Adelante con tu consulta. Bueno, yo te quería preguntar acerca si realmente existe un control político entre los poderes, por ejemplo, eficiente. Bueno, o sea, y lo comento porque ha habido ciertos casos, ¿no? Sobre todo en el Congreso, y un tema bastante cuestionable, pues ha sido, por ejemplo, la entrega de presentes por el Día de la Madre, si no estoy equivocado, por el Día de la Mujer, a las congresistas, ¿no? Entonces era como que un monto bastante elevado que el presidente del Congreso decía que pues estaba justificable, pero para la población en realidad creo que con la labor o con la aceptación o aprobación que tienen a nivel nacional, pues no resulta razonable, ¿no? Sobre todo por el trabajo y por las últimas decisiones un tanto políticas y políticas malas que han ido tomando últimamente. Entonces, en esos casos, me pregunto si realmente pues hay un control político eficiente entre poderes, porque si bien es cierto en el gobierno de Castillo ha sido todo un desorden, un desastre, de alguna manera ahora eso todavía sigue trayendo repercusiones a nivel nacional, y sobre todo pues luego de las protestas y demás, donde la población realmente se ha visto afectada por la forma en la que el gobierno ha tomado su rol frente a actos de violencia o exceso uso de fuerza desproporcionada contra los manifestantes, entre otros actos, ¿no? Y el hecho de que se entreguen este tipo de presentes y demás es como una burla, ¿no? Para la sociedad. Ya. A ver, te comento lo siguiente, ¿no? O sea, no estoy enterado exactamente cuál sea la cuantía,
Evidentemente sí hay a veces algunos escenarios que veo en televisión que sí considero que son excesos, ¿no? Como parte de las facultades, pero te comento lo siguiente, ¿no? Mira, toda entidad tiene un presupuesto, ¿no? El Congreso tiene su presupuesto, cada ministerio tiene su presupuesto. Y como parte de ese presupuesto, ellos destinan, ¿no?, algún porcentaje, en cada entidad es diferente, para ciertos fines, ¿no? Algunos fines pueden ser internos, como a temas, ¿no?, de mantenimiento de la edificación, servicios de limpieza, mantenimientos de, no sé, en relación a los bienes tecnológicos, algunos gastos, ¿no?, que se puedan necesitar, como por ejemplo, no sé, reparaciones en el tema de luz, reparaciones en el tema de agua, compra de nuevos equipos en general, ¿no? Y evidentemente toda entidad tiene su derecho, así como un colegio lo tiene, ¿no?, a hacer alguna celebración, ¿correcto? Pero ahora, el hecho de que tengas, digamos, tu derecho a realizar ciertas celebraciones, ¿no?, y como parte de esas celebraciones entregar obsequios, no significa que vas a entregar la cantidad de dinero que se te dé la gana. Tiene que ser, y la norma acá, por ejemplo, no es precisa, ¿no? O sea, tiene que ser gastos que puedan ser razonables, ¿no? Pero ¿qué es lo razonable? 50 soles es razonable, 500 soles es razonable, 5.000 soles es razonable, o sea, ¿qué punto es razonable? Y un detalle adicional, ¿no? Cuando ocurre a veces un exceso dentro de una misma entidad, no es un mismo funcionario de la entidad, no siempre, ¿no?, quien te va a sancionar. ¿Quién te puede sancionar? Un funcionario de otra entidad distinta. ¿Cuál sería esa otra entidad distinta? La Contraloría General de la República, la cual, por ejemplo, realiza auditorías, y como parte de las auditorías, ahí sí evidentemente va a empezar, digamos, a analizar de manera detallada y de manera específica si era razonable, si no era razonable, si habrían otras prioridades, si esta medida debió ser autorizada o no debió ser autorizada, y a las finales no es que va a sancionar a todo, siempre va a ir contra el funcionario, que si de repente esta medida no era razonable para el auditor, a las finales la sanción va a recaer con el funcionario que autorizó, por ejemplo, ese desembolso económico. Pero sería contra ese funcionario, no contra todos los congresistas. Y de la misma forma ocurre en diversas entidades. Un detalle también adicional, y te lo plasmo, por ejemplo, les pongo ejemplos a veces, digamos, del derecho penal, porque estoy seguro que a muchos de nosotros nos debe haber pasado. Imagina que alguien te roba, ¿no?, alguna pertenencia, un celular o tu billetera. Si tú, por ejemplo, no vas, ¿no?, a la comisaría, ¿hay forma de que la comisaría se entere que ha ocurrido un delito en ese preciso momento? Evidentemente no, ¿verdad? Y de la misma forma, a nivel, de, por ejemplo, congresal, si se realiza alguna irregularidad y si nadie de ahí en torno avisa a esta entidad, la Contraloría podría enterarse, a menos en este ejemplo, no. Sin embargo, ¿no?, si después de esto, ¿no?, salen de repente personas a declarar, sale un reportaje, sale, no sé, algún informe, alguien hace una llamada, comunica, envía un oficio de esta irregularidad, indudablemente ahí Contraloría se enteraría, y Contraloría una vez que se entera estaría obligado, porque su función es en base a la función, su función es controlar que los recursos del Estado se estén empleando de manera eficiente. Y si no, si no se han empleado de manera eficiente, sancionar, ojo, al responsable o a los responsables, ¿ok? Si yo, por ejemplo, soy un trabajador, ¿no?, y de un momento a otro me viene, sin que yo lo haya solicitado, me viene un bono, ¿no?, de una cantidad X de soles, ¿soy responsable de ello, no? O el responsable sería aquel que autorizó ese desembolso. O responsable también sería aquel que de repente digamos 300 a todos y yo me quedo con 10.000, ¿no? Entonces, directamente sancionaría al responsable. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya las últimas para ir cerrando la presente sesión. Estimada Rubí, ¿qué tal? Adelante. Profesor, mi consulta está relacionado con lo que preguntó Alondra, pero esto tiene que ver ya con una embajada. Resulta que hace días se le hizo una denuncia al congresista Edgar Tello porque le había tratado de recortar sueldos a una de sus trabajadoras. Y a su vez Ya. ahí, mientras lo estaban investigando, se dieron cuenta de que este señor no solamente recortaba sueldos, sino que también había solicitado a la embajada de Taipei un donativo de $8.000 en dinero, en efectivo, ¿no? Entonces, pues según el conocimiento que se tiene, esta actitud viola el código de ética parlamentaria, entonces, por lo tanto, lo están investigando a él. Yo quisiera saber si aquí también entraría Cancillería, ya que tiene que ver con un tema diplomático también, pues, ¿no? Porque se estaba haciendo un donativo, o sea, se estaba solicitando un donativo directo a una embajada y entendemos que Taipei todavía como que no es reconocida por el gobierno peruano como país, ¿no?
porque es la capital de Taiwán, digo, como país en sí. Entonces me gustaría saber qué rol podría cumplir Cancillería en este hecho, ¿no? Y si Contraloría también ingresa. En términos concretos, Cancillería entraría como testigo, y acá no es un tema, también podría entrar Contraloría, pero es un tema, digamos, cuya competencia, digamos, en primer lugar, le corresponde, al ser un congresista, a la Comisión de Ética del Congreso. Y si encuentran, ¿no?, que ha usado ese dinero para beneficio personal y no para beneficio, digamos, de un colectivo, de una población o de algo, de manera general, ¿no?, un colectivo, se le van a remitir a la fiscalía, ¿no?, por hacer mal uso, ¿no?, de los fondos correspondientes. También algunos detalles, ¿no?, tal vez tráfico de influencia, ¿no?, algunos otros delitos que pudieran concurrir. Pero te comento lo siguiente, ¿no? La embajada, ¿no?, no va a tener el rol de sancionar a un congresista, ¿no? No es competente. Pero ¿qué puede hacer? ¿No? Puede intervenir para ofrecer medios de prueba, ¿no?, y para rendir manifestaciones. Y en esas manifestaciones contará, ok, en efecto el congresista tal, ¿no?, solicitó la cantidad de dinero con fecha tal, tengo acá el correo, tengo una captura de pantalla, todo, pero no es que la embajada le va a sancionar, sino va, digamos, poner a disposición de la autoridad pertinente, que puede ser la Comisión de Ética y también de repente el Ministerio Público, o algunos se lo conocen como Fiscalía también, los medios probatorios, ¿no?, y aportar con testigos. Sí, yo recibí una llamada en el día tal de parte del congresista y todo ello. Y ahora, no es delito pedir a una entidad, ¿ok? Lo que sería delito es que ese dinero que ha ingresado lo utilice para beneficio personal y no para un beneficio colectivo. Ahora, un detalle adicional. A veces ocurre que ciertas entidades, digamos, de manera o como acción de agradecimiento, realizan donativos para autoridades, ¿no? Entonces, si ha sido algo, digamos, destinado como un agradecimiento, no necesariamente sería delito. Pero si ha sido un dinero, ¿no?, que la entidad prácticamente le ha dicho, yo quiero, no sé, donarte este dinero porque quiero que, no sé, lo destines a tal comisión para que realicen, no sé, para que tengan fondos para, no sé, la elaboración de un proyecto. Es decir, tenía una finalidad ese dinero y no ha cumplido el congresista con gastarlo en esa finalidad, ahí evidentemente sí habría un delito. Pero si no, simplemente ha sido, ¿sabes qué? Estoy muy contento contigo, algo así como cuando es el cumpleaños de alguien y yo te regalo esto, toma, para ti, para tu uso. Ok, recordemos que aparte de congresista también es persona y podría recibir una donación válida. Pero si no ha sido ese el escenario, indudablemente está incurriendo o está usando sus funciones para obtener beneficios, ¿no?, que no serían lícitos. ¿Alguna otra duda o consulta? Profesor, entonces para tenerlo claro, ¿un congresista puede solicitar donaciones? Porque Eh, según lo que tenía entendido, ya, no. O no sea, como no congresista, puede. claro, no como congresista en sí, como persona natural. Pero si se está valiendo de su cargo para obtener un beneficio personal, ¿no?, diciendo, como soy congresista, dóname. Ahora, esa donación me refiero a la embajada. En relación al tema de cortar, por ejemplo, sueldos, eso sí es totalmente ilegal. Es un acto de hostilidad y también es un delito. En este caso, pues sí, el congresista está usando su título para pedir donativos. Entonces, de razón Ya. va a la Y un Comisión de detalle, Ética. un detalle. ¿Y ese dinero qué hizo con el dinero? Si se lo ha para sí Está en mismo, ya, investigaciones porque supuestamente lo había solicitado para que compre ollas y cocinas para los programas de ollas comunes. ya ves. Por ejemplo, Ujú. si lo como te digo, si tenía un fin social, un bien colectivo, y si lo destinó y compró, ahí no habría delito. Pero si con ese dinero se ha comprado, no sé, el último smartphone, se ha comprado o ha pagado el inicial para un terreno de él o para un vehículo personal, ahí sí habría delito. Entiendo, profesor. Muchas gracias. Listo. De ahí me consultan al interno, dice, y al reconocer a la embajada de Taipei, ¿en qué influiría en las relaciones diplomáticas con Taiwán? Mira, un congresista no puede reconocer, o sea, puedes escribir un correo como si lo estuvieras reconociendo, pero el reconocimiento sí es una declaración, ¿no?, para que sea oficializado. Es como, a ver, es como cuando deseas adoptar un hijo, ¿no? Tú puedes, de repente, no eres el progenitor, pero puedes hacer que viva en tu casa, le puedes dar alimentación, le puedes cuidar cuando está mal, pagar un seguro de salud, pagar su mensualidad de educación.
Pero el hecho de que te estés comportando como padre no te hace al menos legalmente padre. ¿Qué es lo que te hace legalmente padre? Que firmes, por ejemplo, un proceso de adopción. Y mediante este procedimiento, legalmente serías padre. De la misma forma, si el congresista usa las palabras, ¿no?, al Estado tal, ¿no?, a través de comunicaciones que son administrativas, no le otorga la calidad de Estado a ese, digamos, a ese Estado. ¿Qué es lo que sí le otorga? Prácticamente la comunidad internacional. No lo hace un congresista, lo hace un país. Y en el país, ¿quién es el máximo representante o quién representa? El presidente, o en este caso la presidenta de la República. Y asimismo, para que un Estado, digamos, sea reconocido como tal, tampoco basta que un único Estado lo reconozca, sino tiene que haber una pluralidad de Estados que reconozcan a, digamos, a este territorio geográfico como un Estado en sí. Y ahí sí podríamos hablar de un reconocimiento. Pero porque un congresista haya emitido una comunicación reconociéndolo como Estado, no. ¿Por qué? Porque el congresista, ¿dentro de qué poder está? Poder legislativo, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones o competencias? Crear normas, no reconocer estados. ¿Quiénes sí podrían hacerlo? No solamente un único presidente, sino la comunidad internacional, es decir, los representantes de cada estado que reconozcan a esta entidad como un estado. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya estamos casi en la parte final del presente conversatorio.